Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy vamos a hablar de un tema fuerte, un tema doloroso también, porque vamos a hablar acerca del suicidio. ¿Qué es lo que hace que una persona quiera o decida quitarse la vida? ¿Lo hace como una salida a sus problemas? ¿Significa que está desesperanzada, que está desolada, que tiene mucha frustración? En fin, una serie de sentimientos y de emociones que hacen que se tome esta decisión. Uno podría preguntarse, ¿es una decisión que se vale tomar en la vida? ¿Uno tiene esa facultad, digamos, de decidir si en un momento dado ya no queremos vivir? Es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Por cierto, queremos invitarlos e invitarlas si en algún momento de la vida o en este momento alguien de ustedes está pensando precisamente o le ha rondado por la cabeza la cuestión de la vida ya no tiene sentido, no encuentro solución a mis problemas, lo mejor es que me quite la vida. Bueno, pues hoy este programa les puede servir de mucho. Vamos a estar hablando con los expertos precisamente acerca de por qué sí o por qué no y qué sucede cuando alguien trae esta idea constantemente en el pensamiento. Y no solamente desde el punto de vista de cada uno de nosotros, sino también qué hacer cuando una persona, un familiar, una persona amada, cercana a nosotros, está constantemente amenazándonos o estamos viendo actitudes y circunstancias que nos hacen pensar que se puede quitar la vida. Un tema, como le digo, muy complejo, pero de verdad muy interesante y sobre todo muy necesario, porque cada vez va en aumento y sobre todo cada vez son más jóvenes y más pues muy chiquitos, ahorita lo vamos a platicar, incluso niños que deciden que se quitan la vida. Quédese con nosotros y seguiremos platicando mucho más de esto, pero déjeme saludar primero a Óscar Virués. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, ¿cómo estás, mi querida Marisa Escribano? Me da mucho gusto saludarte, igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Un tema importantísimo que se puede profundizar pues en muchas de las partes desde donde se puede analizar, porque creo que hay muchas. Como bien dices, las cifras son alarmantes en el sentido que cada vez son personas más jóvenes quienes tienen esta idea o cometen precisamente este acto. Entonces, yo creo que como sociedad tenemos que reflexionar y reaccionar al mismo tiempo qué es lo que está ocurriendo. Hay señales, en ocasiones no nos damos cuenta o no queremos voltear a ver qué es lo que está ocurriendo. No sé en qué porcentaje de la población esta idea haya sido recurrente, quienes la piensen o la hemos pensado a lo largo de nuestra vida. Alguna vez algún especialista dijo, todos en algún momento hemos pensado cuando menos una vez. Es tal vez algo polémico, pero en fin, yo creo que se puede analizar desde varias aristas. Por eso la invitación es a que nos compartan en las redes sociales pues sus preguntas y comentarios al respecto de este tema. Así que bueno, para poder continuar con la transmisión en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza, ahí nos mandan sus preguntas, comentarios, pero sobre todo, lo más importante es que pueden seguir el programa y llevárselo a donde ustedes quieran sin que pierdan un momento de lo que se dice hoy aquí en Diálogos en Confianza. También está abierta la línea telefónica. El número para comunicarse es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Y bueno, como todos los días, también tenemos un gran público aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y le damos la más cordial bienvenida y los buenos días, así como también a las personas que nos pueden seguir a través de la señal internacional de Canal 11 y desde luego saludo con mucho gusto a nuestras y nuestros especialistas. Y se los presentamos, por supuesto, están con nosotros esta mañana Michelle Charlier, ella es psicóloga clínica, jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Juárez de México, de la Secretaría de Salud, e integrante de Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC. Hola Michelle, buenos días. Gracias por la invitación. Alejandro Águila Tejeda es psicoterapeuta y suicidólogo y director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, ¿lo dije bien? Muy bien dicho. Y representante de México por la Red Mundial de Suicidólogos. Correcto. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Está con nosotros también Iván Martínez Hernández, él es director de Psicología del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Bienvenido, Gracias, muchas gracias. Isabel Barrera Flores, ella es psiquiatra, es psicogenética
geriatra y también médico cirujano. Así es. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, muchísimas gracias. Y bueno, queremos decirles que para este programa, como vamos a hablar de este tema tan fuerte, pero que también probablemente a muchas personas que nos estén viendo quizá les mueva algo, quizá digan, yo sí lo he pensado, la verdad. Y bueno, queremos el día de hoy acercarnos a ustedes y es por ello que tenemos a 2 psicólogas del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México en el Centro de Contacto con la Audiencia. Nos acompañan el día de hoy Ana Erika Alcántara Azcona y Blanca Paola Quirós León. Ellas están ahí para atender sus llamadas telefónicas en caso de que sientan alguna inquietud, en caso de que este tema de verdad les esté llegando así directamente. Entonces, pues pueden contactarse con nosotros. ¿A qué teléfono es, Oscarín? 51 66 40 00 y estarán a lo largo de las 2 horas para que entonces de verdad aprovechen y les puedan dar una buena orientación. Orientación, dudas, cualquier cosa que surja de a lo mejor algún familiar, alguna persona cercana que tengamos la duda. Bueno, pues hoy es un excelente momento para que nos llamen y que reciban esa asesoría o esa orientación. Muy bien, pues para empezar este programa vamos a ir a la siguiente cápsula en donde platicamos con alguien que usted ha visto aquí con nosotros en el programa muchas veces, con el escritor Óscar de la Borbolla. En una ocasión, en un programa, estando aquí, cuando comentamos acerca del suicidio, él dijo, en alguna ocasión yo pensé en suicidarme. ¿Por qué? Veamos la siguiente cápsula. El suicidio es uno de los temas más importantes de la vida humana. La primera vez que se me pasó por enfrente, pues estaba en una situación muy desesperada. Mi madre muy enferma, yo muy pobre, la vida parecía que no tenía ninguna salida. Estuve balanceándome un rato en un puente del periférico, sopesando los pros y los contras, y afortunadamente me di cuenta que no era para tanto. Descubrí el sentido del humor. Y desde entonces me he agarrado menos en serio y he disfrutado una larga vida. Ya estoy por cumplir 70 años y hay más de 50 de distancia de esa primera ocasión. Se piensa mucho en la calidad de vida. Uno se pone sus moños y cree que si las cosas no van de maravilla, ya hay que quitarse. Pero si se piensa realmente en el gran valor de la vida, en la única oportunidad que representa esto, la posibilidad de morir por propia mano, pues sí es una alternativa a la mano, nada más que es la alternativa final, no el primer impulso, no a partir de la primera decepción, no a partir de la primera traición, del primer abandono, de la pérdida de trabajo, de no encontrar trabajo. Esos son desplantes poco maduros cuando se tiene algo que perder, o sea, una familia, una relación amorosa, un trabajo, un hobby, algo entretenido en que empeñar la vida. El suicidio no se presenta. El que está dispuesto a morir es aquel que de veras no tiene ya nada que perder más que la vida. Si uno tuviera un cierto patrimonio de amistades, económico, de solidaridad con los otros, no pensaría tanto en el suicidio. El suicidio es eso que se elige cuando no tenemos ya nada que perder. Dice Óscar de la Borbolla, queridísimo amigo además aquí de Diálogos en Confianza, dice se piensa o se opta por el suicidio cuando ya no se tiene nada que perder. Y sin embargo, ¿cuánta gente lo hace cuando todavía puede tener toda una vida por delante, cuando es una decisión quizá muy precipitada, ¿no? Pero es una decisión que se toma en un momento de crisis. Recordemos que cuando estamos en crisis se reduce la capacidad de salidas, opciones, soluciones al problema, entonces le llamamos la visión en túnel. Por supuesto, en esta condición o en esta situación, el morir es una forma también de acabar con el dolor o con el sufrimiento. Así es, así es. ¿Cuál sería el verdadero tema cuando estamos hablando del suicidio? Es que el tema que ponen es el suicidio una salida, ¿no? En realidad el suicidio no es una salida. En realidad es un cúmulo de emociones y de conflictos que no encuentran salida. Y por eso es que se lleva a cabo esta situación. El suicidio es
planeado. El suicidio es una muerte que se da cuando se piensa cómo hacerlo, etcétera. De hecho, vemos nosotros en casos del hospital, etcétera, que de un suicidio por mujer hay 5 por hombres. Eso significa que la mujer lo idea más, pero lo consuma menos. El hombre lo lleva más a cabo. Y ahí tendríamos que preguntarnos también qué es lo que está pasando en nuestros adolescentes. Estabas hablando todo al principio del programa que la edad del suicidio cada vez es menor y efectivamente hay un libro muy importante que se llama Cuando el niño se da muerte, de un autor francés, Boris, en donde él está diciendo que los suicidios ya están empezando desde la edad de 5 años. Ahora, un niño de 5 años no tiene la misma idea de la muerte que un adulto. El niño de 5 años piensa a lo mejor que si se muere va a revivir, como en los juegos, etcétera, pero ya lo está haciendo, ya lo está intentando y tenemos casos de esos. Y algo alarmante, o sea, es tema de salud mental en este año, esta situación del suicidio, porque están aumentando el 16% anual los suicidios en los jóvenes adolescentes. Y actualmente es la segunda causa de muerte entre los adolescentes o entre los jóvenes adultos entre 18 y 24 años. La primera, los accidentes, la segunda, el suicidio. Yo te puedo decir que si antes veíamos una mamá de un chico que se suicidaba en el Juárez al mes, era mucho. Ahora tenemos lo doble o lo triple de mamás que están padeciendo, que están viviendo estas situaciones, en donde, como dice Oscar, hubo señales, las dejaron pasar y el chico, pues lo único que pudo hacer es llevar a cabo aquello que iba a ser lo único que le iba a callar el dolor. Pero en la vida siempre, siempre hay más de una opción. Y además, no solo a los niños, también a los adultos mayores, porque justo está incrementando la población de adulto mayor y también se está presentando en este tipo de edades la ideación suicida, y no solo en una crisis. La ideación suicida se va construyendo y se va justamente identificando a veces desde la misma depresión. Pero ¿qué pasa con el estigma del suicida? Tan solo pensarlo ya nos da miedo. De hecho, el tema genera así como, ay, ¿qué tal si pasa algo? No hables del suicidio. En la entrevista no lo comentes. Si el paciente te dice, dile que no sé, que se vaya a otro lado, ¿no? Porque genera miedo, porque genera nuestra propia angustia ante la muerte. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces el adulto, el adolescente, el niño, el adulto mayor, empieza a aislarse y empieza a tener como a perder la visión de todas las redes que tiene alrededor. No ve, no lo ve, es como estar en un túnel. Pero no solo en una crisis, o sea, es algo que se va construyendo, armando, porque se van sintiendo que no hay de dónde agarrarse. Y no de hay veras un no sostén. hay personas que de verdad no tienen de dónde agarrarse. El problema, por ejemplo, es que se asocia mucho con trastornos afectivos, con depresión, con angustia, con trastornos bipolares, con trastornos por consumo de sustancias, y definitivamente van sintiendo que no, porque el problema es que en cuanto entra la idea es como cuando se va construyendo, se va armando una y otra vez, y todo, cuando tú tienes una idea fija, es como cuando quieres algo, y todo lo que ves relacionado te habla de eso. Cuando tienes la idea suicida o cuando tienes la idea de que ya nada vale la pena, todo lo que ves empieza a perder valor para ti. Y aquí justo es el punto donde nosotros como profesionales podemos entrar. El problema es que se cierran. El problema es que si no lo hablan en la familia, el problema es que si pasa en la familia, tampoco la familia lo habla porque es un tema tabú, es un tema que no se toca, que no se dice, que se esconde. Claro. Y entonces, insisto, eso genera mucho más dificultades para la intervención. Y ahorita vamos a ver, bueno, más adelante a lo largo de todo el programa, por supuesto, cuáles son los síntomas o las primeras señales que puede dar una persona, porque hay quien dice que siempre hay señales, ¿no? O sea, siempre hay alguna señal. Lo que pasa es que quizá no las vemos. Ahora, yo te quería preguntar, ¿ustedes cómo han vivido esta cuestión del suicidio? Sí, mira, en el Consejo Ciudadano desde el 2014 propiamente ya estamos trabajando este tema. Antes nos dábamos cuenta en nuestras llamadas que venían personas con ideación por ciertos problemas que ahorita también ideación quiere decir que ya lo estaban pensando. Que lo estaban pensando por X problemática, ya sea crisis, ya sea una situación social, delictiva o lo que le haya pasado, estaba ahí como alternativa, vamos a ponerle ese nombre, al menos para nombrarlo. Y entonces decidimos hacer un programa para atenderlo propiamente y entonces ya empezar a fortalecer esta red de apoyo que hablaban. Ahora, hay un aspecto muy valioso. Individualmente se ven muchísimas cosas, ¿no? Ya nos comentaron nuestros compañeros, ¿no? Problemas, situaciones afectivas, etcétera. Socialmente, ¿no? Ahí también hay otro tema a abordar, porque como sociedad
somos muy responsables de eso. Es decir, hace ratito ¿Qué ya hacemos? ¿Qué hacemos? ya nos comentaban cifras alarmantes, ¿no? Sí. En lo individual, pero socialmente, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces nosotros vamos por ahí para que socialmente podamos tener una alternativa, ver qué nos está fallando como sociedad y colocar lo que puede ayudar y entonces entre todos ir para que ya no sea tabú. Socialmente, lo primero que se me ocurre es que somos terriblemente hostiles, somos una sociedad egoísta, hostil, que no ayuda ya al prójimo, ¿no? Que le tenemos miedo al otro o a la otra porque, pues, digo, el miedo no anda en burro. Hemos aprendido a tenerle miedo a la gente porque no sabemos con qué intenciones se te acerca. Entonces siento que estamos cada vez más aislados, aunque por otro lado pareciera que estamos más comunicados a través de las redes, pero estamos aislados, ¿no? Y desde ahí te construyes. Socialmente estamos mal, ¿no? Y Y que estoy hablando como abuelita de... No, no, es que sí hay una deshumanización. ¿Verdad? O sea, en realidad nosotros vemos en las calles de repente cuando hay riñas, lo que sea, pocos intervienen porque no me vayan a pegar a mí también. Es una realidad, o sea, hay una situación muy violenta. Sí. Y la Indiferente. violenta se construye en donde no hay consecuencias. Entonces, si yo le pego al otro y no pasa nada, pues lo voy a seguir haciendo. ¿Qué está gritando la juventud? Limítame. Ponme límites ante una situación porque si no, no voy a poder construir mi mente. Así es. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a seguir platicando de esto. La verdad, muy interesante porque todos somos responsables. Leticia Jiménez nos comparte, un amigo fue avisando poco a poco a su familia que tenían que aprender a hacer lo que él quería o hacía porque no siempre iba a estar ahí. Y cuando regresaron un día de las compras, él no fue a ayudarles porque ya se había quitado la vida. Fue muy duro. Estas historias ocurren y vamos a continuar después de esto. Considerada como la mujer que renovó la música de mariachi, Lucha Reyes, la emperatriz de la canción mexicana, tenía fascinación por el tequila y la bohemia. El alcoholismo fue su amigo y su demonio. Tras varias rupturas amorosas, la noche del 24 de junio de 1944 envió a su hija Marilú a comprar nembutales. Luego se encerró en su habitación e ingirió 25 pastillas con tequila. Los médicos intentaron salvarle la vida, pero murió unas horas después, en la madrugada del 25 de junio. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y sociales constituyen importantes factores de riesgo de suicidio. Yo creo que una de las primeras preguntas que uno se hace cuando está hablando de este tema es ¿cómo puedo darme cuenta si un berrinche de mi hijo o de mi hija puede significar algo más? ¿Dónde está la diferencia entre saber que alguien está pasando por un momento triste o desolado, como todos lo tenemos, a sentir que esa persona verdaderamente está tocando fondo? Es decir, ¿dónde está la diferencia entre pues esas desesperaciones y frustraciones que nos van a dar a todos en la vida y que a veces pues estamos hartos y desesperados, a verdaderamente tomar esa ya otra decisión? ¿Cómo? Está en la personalidad. Mira, realmente nosotros tenemos rasgos de carácter que nos van a formar dentro de una personalidad. Una personalidad estructurada o bastante estructurada es difícil que pase al acto, así se llama en psicoanálisis, haciendo un intento de suicidio o consumando el suicidio. En general, las personas que lo hacen son personas que ya tienen alguna situación, algún trastorno, que ya avisaron de alguna manera, que tuvieron autolesiones, que tuvieron otro tipo de cosas. Difícilmente vamos a encontrar a alguien que en ese momento lo piense y en ese momento lo ejecute por primera vez en su vida, pues, ¿no? En los berrinches sí. Suelen decir, me voy a matar, etcétera. A veces los papás no le toman importancia y el niño realmente puede buscar en redes apoyo, etcétera, que haga que lo consuma, como decían, como un reto, ¿no? Pero es multifactorial la situación del suicidio. Nunca va a haber un solo factor. Puede haber personas que no lo tengan nada y que opten por esto, pero se hizo una encuesta hace unos 5 años en más o menos 3,600 jóvenes que dijeron que una de las causas de suicidio podía ser no tener el celular de vanguardia. No me digas. No, Así pues de grave, imagínate, te pues la estamos estoy fritos. En ese punto así hay que señalar dos elementos que encontramos sobre todo en nuestros adolescentes. Y yo le he hablado de una mancuerna, es la poca tolerancia a la frustración y la poca capacidad de demora. O sea, todo lo quieren así como rápido y no esperan.
estas dificultades o estos rasgos sí nos lleva a predisponer a alguien que en un momento de crisis sí pueda actuar el suicidio. Ajá. Pero esto de poca tolerancia es porque todo ya es muy rápido. Sí. Tú quieres algo y lo consigues. O sea, es más, para hacer compras, para ir al súper, ya ni siquiera tienes que salir de la casa. Lo puedes hacer de ahí y punto. Entonces la gente está acostumbrada a que todo se me debe de dar ya. Y esto hay que también ir educando a construir una tolerancia, porque el único espacio en donde realmente vamos a poder hacer pensar al otro es así, creándole un espacio de pensamiento. Y para eso tiene que haber un silencio y la capacidad de demora. Si no, nunca va a pensar el niño. ¿Cómo es esa capacidad de demora? Y ahorita estamos hablando en el niño, el adulto pues ya estamos fritos, ¿no? Ya la demora ya no la aguantamos. Pero en el caso de los niños, por ejemplo, ¿cómo les procuras esa demora? Precisamente no dándoles todo. No dándoles todo, ni haciendo todo, ni manejo todo de rápido. límites, manejo de reglas. Es que pues, es parte de la crianza. El problema aquí es que definitivamente también los padres han tenido que abandonar el hogar, la crianza, el cuidado, justo porque quien cría o quien aconseja es la tablet, es el celular. Hay edades para que ellos tengan acceso a estas redes, sin embargo ahora desde 7 años ya saben manejar perfectamente la tablet. Pero y todo antes eso. Decíamos lo mismo de la televisión. No, sí, pero hay cosas Todos que se somos tienen... hijos de la sí, televisión. pero se tienen que ¿verdad? supervisar. Aquí el problema es que no hay quien supervise. No hay quien, por ejemplo, no hay quien revise qué tipo de páginas visita mi hijo para identificar si no se está metiendo en estas cuestiones de retos. De ponerle, aparte de los filtros que tienen las mismas redes, también poder ponerles la vigilancia de uno, de Claro, como de adulto es estar nuestra pendiente. responsabilidad en la crianza. Este punto es bien interesante porque yo estoy de acuerdo contigo, todos somos hijos de la televisión ya en este momento, pero depende de quién sea tu mamá, no es lo mismo que sea Canal 11 tu mamá Sí. a otro canal que es muy diferente. Entonces, ojo porque yo conocí un caso donde esta inmediatez, esta liquidez que es todo más rápido, donde las redes sociales o los medios de comunicación masivos te enseñan a obtener las cosas de inmediato. De forma inmediata. Y que hay poca tolerancia a la frustración, si en la educación no se tiene cuidado en eso y no ayudas a frustrar a tus hijos, y ojo lo que estoy diciendo, Fíjate. ayudar a frustrar a tus hijos, que es bien importante y habla de los límites. El caso de una pues muchacha muy joven, una chavita de 19 años, donde quería entrar a una universidad muy prestigiosa y pocas personas en el mundo lo pueden hacer y ella estaba completamente decidida a hacerlo. Y como no lo logró, y además sus papás, y no lo estoy diciendo como forma de crítica, pero es cuidado, así están los focos rojos, le daban absolutamente todo, entonces este era uno más de los caprichos aparentemente, pero se lo tomó tan en serio cuando la rechazaron, que entonces terminó quitándose la vida. Y no había encontrado una negativa en su vida absolutamente nada. Claro, nadie le había dicho que no. No. Pero es que aquí la situación es que el suicidio, o sea, la persona suicida en realidad tiene un monto de agresividad muy alto. Para poder realizar un acto como ese es porque está muy agresivo, está muy enojado. Una niña que no consigue lo que tiene y se suicida, ¿a quién está culpando de su suicidio? Pues a los padres, definitivamente. Porque ustedes no me lo dieron, entonces quédense con esto. En realidad lo que hay que trabajar son las emociones. Vivimos en un mundo en donde no se están haciendo caso a las emociones y por eso están avanzando los suicidios de la forma en la que están avanzando. Nadie se detiene a preguntarle al otro qué sientes. Nadie. Es, ay no, olvídate, haz esto, haz lo otro, ve para acá, ve para allá. Y no se les llores, no te pregunta. quejes, apúrate, ¿no? Todo es No, y como aparte le pasa. preguntan qué sientes y cuando le dicen siento tristeza, no, pues estás mal. No está no bien sientes que tengas eso. tristeza, porque tienes todo, bla, 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 y empiezan a enumerar y sin embargo, justo porque da angustia escuchar al otro. Sí. Y entonces de pronto como profesionales tenemos que aprender a sentarnos enfrente del otro con su angustia y acompañar esa angustia, acompañar ese miedo, ese dolor, esa soledad que siente. Es un El trabajo, perdón, es un trabajo de compañía. Es decir, ahorita que estamos hablando de casa, hay muchas cosas, por ejemplo, hablando de esto de la frustración para no confundir, o sea, sí, pero tenemos que acompañar. Es decir, a lo mejor no va a haber todo, pero tengo que acompañarte y explicarte y decirte por qué no va a estar, cómo vamos a solucionar eso, porque no solo es no está y se acabó. Sí, no más bien solamente es no y ya. vamos a buscar alternativas y entonces eso después exponencialmente lo llevas a tu vida adulta o de joven. No tengo dinero para este iPhone o para este teléfono. sí. Bueno,
vamos a buscar, ¿no? Alternativas, cómo puedo satisfacer esto que busco, a lo mejor algo más económico, a lo mejor no, me espero, ahorro, etcétera, y buscas caminos, y ya cuando tienes un problema de crisis, entonces ya tienes alternativas y ya el suicidio queda, ¿no? Esto que estás diciendo es muy importante, porque de lo que estás hablando es de enseñarles también a los hijos a tener alternativas, porque justamente una de las causas, digamos, del suicidio es el sentir que no tienes alternativas, que no ves alternativas, que no ves más allá, no le encuentras sentido. Cuando uno desde niño te van enseñando a que puede haber diferentes formas de llegar a un mismo camino, pues eso te enseña a ver por otros lados, a que no se te cierre tanto el mundo, ¿no? Pero el ambiente ha facilitado mucho. Fíjate que yo pongo 2 ejemplos, siempre que damos clases sobre prevención de suicidio, y una información muy importante para los papás, y es cómo se hacen hoy en día las palomitas. En 3 minutos tú metes en el microondas tus palomitas y ya las tienes. Años atrás, ¿cómo se hacían? Sí. La olla de la abuelita, y que había que esperar. A que se caliente la un mantequillita y a ponerle las, ¿no? Me Ándale, acabo de esta comprar, cosa, por sí. cierto, mi bolsita. O sea, hay que regresar a lo Exacto. anterior. Pero esta era una tolerancia a la frustración y una rico. capacidad de espera que se ha ido perdiendo. Sí. Igualmente, todos los que estudiamos para conseguir un escrito, una tarea, había que ir a la biblioteca y a ver si los libros estaban, ¿no? Si no se habían prestado. Es decir, toda esa espera, toda esa búsqueda creaban una mentalidad diferente de tolerancia a la frustración y de capacidad de espera. Sí. Hoy en día no. Entonces la sociedad y el ambiente y la tecnología les ha facilitado mucho a los jóvenes en que todo sea instantáneo, rápido y sin mucho esfuerzo. Oye, quiero regresar a mi pregunta anterior para que no se me olvide de cuáles serían los focos rojos. O sea, ¿cómo puedo darme cuenta de que está cayendo en así el peligro, en conductas? O como dices tú, de repente, ¿cómo puedo saber que esto es una señal? Pues es que en realidad sí es complicado porque la etapa más difícil por la que va a pasar un ser humano en toda su vida es la adolescencia. Definitivamente es la adolescencia, no solo por los cambios físicos, biológicos, sino por los cambios emocionales. Esos cambios nadie los pela, nadie les hace caso. En realidad es que todo este mundo tan aprisa es porque vivimos en una realidad que es los dos, papá y mamá, tienen que salir a trabajar. Ya con uno no es suficiente. Entonces, esa sí es una realidad. Pero lo que nos está faltando es darle significados a los niños. En vez de decirles, lo que tú decías, Marisa, en vez de decirle, sí, ya cállate, no pienses en eso, es explícale por qué, dale un significado. Si tú no le significas la emoción, no le dices, estás triste, estás enojado, a ver qué podemos hacer con eso, lo único que piensa el niño es, esto que estoy sintiendo me lo tengo que quitar. Entonces, ¿qué va a hacer? Aislarse, sentir una profunda soledad. La persona que se suicida es porque se siente solo, aunque esté acompañado, está completamente solo. Y porque va a haber conductas en donde el ensimismamiento solo le va a permitir tener como medio de comunicación una pantalla. Ahí algo está pasando. ¿Qué está buscando en esa pantalla? Respuestas, ayuda, apoyo, etcétera. Nosotros tenemos como primer necesidad del humano es pertenecer. Entonces, si no voy a pertenecer a mi familia, voy a buscar a un grupo en donde pertenecer. Y si voy a ser importante porque yo voy a cumplir un reto en donde me mate, pues más dirigido a mi narcisismo, lo voy a ejecutar. Y por eso hay que ser importantes dentro del núcleo familiar, dentro de la escuela, dentro del trabajo, pero eso no te lo va a dar los demás, te lo tienes que dar tú. Sí. Y desde la suicidología, es que respondiendo a esta, porque es una pregunta que se hace todo el mundo, ¿cómo detectamos qué cosas nos pueden dar índices? Le llamamos conductas autodestructivas. Y ahí podemos incluir adicciones, conductas de alto riesgo, como estos deportes extremos que en un momento dado pueden estar arriesgando la vida, conductas delictivas, y por supuesto el cutting y el bullying han sido factores que han precipitado mucho la situación suicida. Y es importante detectar cuando alguien está en estas circunstancias, porque lo que hemos visto en consulta es que los últimos en enterarse son los papás. Parece que primero se enteran en la escuela los maestros y son quienes nos refieren a los pacientes que están teniendo esta serie, y mencionamos algunas, pero hay muchísimas conductas autodestructivas. Ok, ese sería un foco rojo. Y además la indiferencia que presenta esta situación. De pronto el niño, el adulto mayor, en todas las edades se ve mal, se ve solo y de pronto no encuentra con quién compartir esa soledad, con quién compartir ese pensamiento. Y entonces, al irse cerrando e ir poniendo como que todo, irse despidiendo, otras señales que justo se empiezan a despedir. Cuando tú empiezas a notar que alguien empieza a regalar cosas valiosas para él o para ella,
justo es como que hay que identificar qué está pasando allí. El punto está que nos topamos ante la indiferencia. Y la indiferencia es global, como comentaba el licenciado. La sociedad nos hemos vuelto indiferentes, además de agresivos, hostiles y todo eso, indiferentes. Muy feos. Y desafortunadamente es desinformación. Tan solo, por ejemplo, si queremos atender a alguien, vamos, ¿sabes qué? Te vamos a atender, vamos a ir con el psiquiatra. No, ¿cómo con el psiquiatra si no estoy loco? Y entonces esa desinformación, que también es un mito, porque justo necesitamos equipo interdisciplinario, o sea, psicología, psiquiatría, los psicoterapeutas, hacemos un equipo. Pero si de pronto entre nosotros mismos nos echamos, como dice la bolita, no vayas con él porque no sé qué, bla, 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 eso limita que si de pronto el niño, el adolescente, el adulto tiene un trastorno afectivo, no se trate, no se maneje, no se pueda abordar. Así es. Es que aparte se nos están olvidando las etapas. Un niño, ¿qué hace? Juega. Si no juega, algo está pasando. Claro. Un adolescente, ¿qué hace? Salir con sus amigos. Si no está saliendo con sus amigos, algo está pasando. Un adulto, ¿qué hace? Buscar trabajo y creatividad. Si no lo está haciendo, algo está pasando. O sea, digamos, vámonos a lo general. No nos tenemos que ir tan a lo particular, que si se encierra, que si tal. En lo general, veamos las etapas por las que está pasando. Y si no está haciendo estas etapas, pues entonces tenemos que poner atención. Claro. Y un niño, por sí mismo, no va a llegar a decirle a sus papás, quiero ir a terapia. Eso lo tienen que hacer los padres. No como una falla, que ellos estén fallando y por eso el niño tiene que ir a terapia, sino como un área de oportunidad para todos. Es como dice el Fíjate que- autor. pero hay casos donde es muy curioso. Por ejemplo, yo supe el caso de el hijo de unos amigos míos, que el niño desde muy chiquito empezó, ya no me acuerdo si era niño o niña, fíjate, porque ya fue hace muchos años. Pero el caso es que este chiquito le decía a sus papás, así empezaba a hablar, vivían en un departamento y tenía una terraza. Y él decía, me voy a aventar. Y los papás pues le cerraban ahí y cuidaban mucho todo. Y el niño a cada rato decía, me voy a aventar. Y literalmente un día estaba la persona de la limpieza pues haciendo el aseo y todo, se le olvidó cerrar con llave y el niño a la primera oportunidad que tuvo, abrió y se aventó. Lo avisó, era chiquitito además el niño, y lo avisó y lo dijo. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa ahí? ¿Ahí cuál frustración o cuál qué? Es que la situación ahí es, en vez de cerrarle la puerta, pregúntale, ¿por qué te quieres aventar? Ese es el espacio de pensamiento que yo estoy diciendo. No solo, es como el alcohólico, no le quites la botella, pregúntale por qué está bebiendo. Si tú le quitas la botella va a encontrar otra y aparte se va a súper congestionar. Pregunta, cuestiona y no se está cuestionando. El niño tiene algo y se le pone una tablet, el adolescente tiene algo de hablar con tus amigos, o sea, no se le está cuestionando qué pasa, qué tienes, porque no nos estamos dando el tiempo para poder escuchar. En los niños es muy complejo. Yo hice una investigación con niños suicidas y lo que yo encontré es que sí tienden mucho a distorsionar el medio ambiente y que muchas veces en esta posición que tiene el niño en la familia, que absorbe todo lo que está en el entorno, no tiene los recursos para salir adelante. También el concepto de muerte del niño menor de 7 años es reversible, así como el coyote y el correcaminos que se aventaba y se caía, pero al rato se sacudía y seguía caminando, así lo pueden percibir como los niños. los superhéroes, ¿no? O Sí, sea, que nunca mueren. Que nunca mueren. Fíjate, decías lo del niño, pero ¿qué pasa al otro extremo con las personas mayores? Nos comparte una persona, lo voy a hacer anónimo y con todo el respeto. Es un tema muy difícil. Mi mamá hace un mes se suicidó y es algo muy duro para la familia, que queda con 1000 preguntas y con dolor. Recibió ayuda siempre, pero aún así lo hizo. Es decir, ya lo había advertido, como en este caso el niño. Esta es una persona mayor, recibió ayuda, se le atendió o se le escuchó, sin embargo, no encontró una mejor opción que esta. ¿Qué haces? ¿Cómo lo sobrevive también la familia? Oye, y ahorita lo estás diciendo desde el punto de vista justamente de la familia. Y vamos a hablar de eso también, porque estamos hablando aquí, digamos, del suicida, pero está la otra parte de cómo se vive, qué pasa con las personas alrededor de la persona que se suicida, qué culpa te genera, qué responsabilidad tan grande, ¿no? Todo eso es lo que vamos a estar hablando. Exacto. Sí, pero lo haremos después de esta pausa que ya está aquí en unos segundos. Así que no se vayan, continuamos aquí en Diálogos en Confianza. Por un problema en la rodilla, le prohibieron su pasión, que era torear.
Por eso tomó la determinación de quitarse la vida de un balazo en la sien el 12 de noviembre de 2003. David Silvetti tenía 48 años de edad. El rey David se despidió de los ruedos en la Plaza México el 2 de febrero de 2003, alternando con Miguel Espinosa Armiquita y Jorge Gutiérrez con un faenón lleno de dramatismo a un toro de la Ganadería del Hierro de Teófilo Gómez. En números absolutos, las 5 entidades en donde se han registrado más casos de suicidios entre los años 2010 y 2016 son las siguientes. Estado de México, con 4,271 casos. Jalisco, con 3,471 casos. Ciudad de México, con 2,819 casos. Guanajuato, con 2,677 casos. Chihuahua, con 2,284 casos. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿por qué estos estados? ¿Por qué estas zonas geográficas en nuestro país? Pues desde luego yo creo que hay que poner mucha atención qué está ocurriendo. No solamente son las grandes ciudades las que viven este tipo de situaciones, entonces habría que profundizar y analizar qué es lo que ocurre para que entonces sean estos estados. Bueno, queremos recordarles que en el Centro de Contacto con la Audiencia hay 2 psicólogas del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. El teléfono para comunicarse es el 51 66 40 00. Ellas son Ana Erika Alcántara Ascona y Blanca Paola Quirós León y están atendiendo a todas sus llamadas, a todas sus preguntas para que de verdad puedan aprovechar entonces la presencia que ellas tienen el día de hoy aquí en el programa de Diálogos en Confianza y de verdad con toda la confianza del mundo hagan las preguntas que ustedes deseen. Bueno, y también preguntas del público que nos comparten sus llamadas y sus mensajes a través de las redes sociales. Maricruz nos dice, en la familia de mi mamá varias personas se suicidaron. Mi pregunta es si se puede heredar dicha patología. Un anónimo nos comparte, mi hijo tiene 23 años. A pesar de que ya terminó su carrera, me ha comentado en varias ocasiones que su vida no tiene sentido y empieza a llorar. Me ha dicho que en ocasiones escucha voces, que le pida que haga cosas que él no quiere. Cuando he terminado con sus relaciones sentimentales, ha llegado a amenazar con matarse. Siempre le he dicho a mis hijos que los amo y que son lo más importante para mí, pero no sé cómo ayudarlo. No ha asistido a terapia. ¿A dónde puedo llevarlo para que lo atiendan o le den alguna asesoría? Irma Rosales nos dice, una persona de 80 años que ha vivido situaciones muy bonitas y feas. He vivido plenamente, pero pienso que es necesario retirarme porque no quiero ver cómo se deteriora mi cuerpo y no quiero hacer sufrir a mi familia. Todos cumplimos con nuestras metas y tenemos también derecho de decidir. Por otro lado, también nos dice Carmen Pensado, depresión, soledad, duelos muy fuertes, violencia intrafamiliar, despido injustificado, despojo de pertenencias por la propia familia, bullying, en fin, son varios de los factores que pues toman en cuenta las personas que se quitan la vida. El Miguelón nos dice, simplemente estar consciente de que la realidad tal cual no da para mucho y es lo que tenemos para continuar viviendo. Rocío nos dice, no sé si es muy valiente o muy cobarde la persona que se quita la vida, pero para mí es algo muy fuerte y la verdad es que no entiendo por qué lo hacen. Yo lo intenté, una persona nos dice 2 veces, la primera a los 6 y después a los 15, y en la que casi tengo éxito. Era víctima de violencia intrafamiliar y me sentía muy sola. Mi pensamiento era, ya no puedo seguir, ya no puedo continuar. Y si me voy, entonces será más fácil también para los demás. Pude superarlo gracias a mis amistades y redes de apoyo. No sé, no puedo imaginar qué podría llevar a una persona a tal decisión, pues por naturaleza actuamos para sobrevivir y perdurar procreando. Yo creo que algo tiene que ver con el sistema endocrino, pues todas las personas experimentamos depresión, dolor, tristezas, violencia, en fin. Preguntaban también, ¿qué tanto tiene que ver con la capacidad de resiliencia que se ha creado en alguna persona? Un amigo nos comparte, Norma, de 60 y pico de años, intentó suicidarse porque él aparentaba una vida honorable y cuando sus hijos se enteraron que tenía 2 familias, le reprocharon muchísimo esta situación.
Se le cayó todo el teatro y no soportaba la vergüenza. Gracias a Dios se acercó a la iglesia y allí encontró el perdón que él necesitaba. Soy psiquiatra, nos dice Ángel, maestro en ciencias sociales y doctor en ciencias en salud colectiva. El suicidio es la respuesta a un mundo hiperexigente, inafectivo, un mundo líquido que se vuelve o se mueve más rápido que el individuo para poderse adaptar. Los panelistas deben salir de su zona de confort. También, por favor, lean mi comentario. Llevo 20 años de estudio del tópico. Bueno, particularmente no los veo en una zona de confort, sino simplemente hablando de las experiencias en los consultorios y profesionalmente, qué es lo que reciben y es la retroalimentación, obviamente, que tenemos, además de que han sido, pues, estudiosos, obviamente, del tema. Pero gracias por compartir también tu experiencia. Algunas personas que han pensado en ese acto son algunas que han sufrido abuso sexual y bullying. Nos dice Noé Maldonado, yo hace 15 días me tomé pastillas, llegan momentos que quisiera ya no existir. Tengo muchas cosas que no puedo sacar de mi infancia. Este es otro punto que hace reflexionar, cómo son conflictos que tal vez vienes arrastrando desde hace muchos años, o tal vez, como decía uno de los comentarios, vienes heredando. ¿Qué tanto una persona donde se ha vivido el suicidio en el abuelo o en tal vez generaciones más hacia atrás se puede quedar justamente, pues, en nuestro sistema, ¿no? Y se puede resolver? Este punto estaría, miren, en la situación de la mente, lo que se hace no es se hereda, sino se identifica. O sea, tú te vas a identificar con situaciones que han pasado a lo largo de tu vida, de tu familia, de tu historia, y entonces, si no las analizas, si no las revisas, si no las hablas, las puedes repetir. Y por eso se dice de herencia. No es una herencia como en la medicina, sino es una herencia a nivel de identificación. ¿De dónde parte la identificación del inconsciente? Es decir, no es genética. Hasta el día de hoy no se ha encontrado un gen suicida que puede heredarse de padres a hijos o de abuelos a padres. Lo que sí encontramos, tiene mucha razón, esta parte, digo yo, del aprendizaje familiar. Sabemos que casi más del 70% de las personas que llegan al suicidio cursaban con algún tipo de depresión. Entonces puede haber familias depresivas. Esto sí es heredado. Y también en este permiso que se dan, los Hemingway, por ejemplo, es una familia también que se suicidaron varios integrantes, habla de cómo resolvemos en la familia las crisis. Y en lugar de buscar salidas, el suicidio es una forma de responder. Pero de responder en un medio endogámico. Es decir, como lo hacen todos en la familia, yo también, para no salir de a la exogamia y entonces no saber qué hacer con eso. O sea, y sobre la situación que menciona el doctor psiquiatra, en realidad estamos diciendo que el reto de la salud mental desde 2018 es el suicidio, porque estamos en un mundo de violencia, porque estamos en un mundo de indiferencia, ya lo ha dicho muchas veces la doctora, en donde el otro no me sirve más que para lo que a mí me satisfaga, no como humano, no para cuidarlo. Se ha perdido el amor. ¿Y qué es el amor? La capacidad de cuidar al otro de lo que yo le pueda hacer. Además, lo único que estamos haciendo es utilizar a ese otro y desecharlo después. Y rescato la segunda pregunta. Además, otra situación que es importante es, ok, sí, se crece en un ambiente que de pronto ese es el patrón que puede tener de conducta, pero no por eso tienes que asumir lo que es tu destino. O sea, porque si no estamos diciendo ya como un dogma, decir, a ver, si tu abuelo, tu papá se suicidó, tú también tienes que hacerlo. No, o sea, realmente justo el reto del atenderte, del manejar tu cuestión personal, familiar, es justo que rompas con esa herencia, porque efectivamente es una parte ambiental, estamos construidos en el entorno nos construye y nos deconstruye, pero también nosotros podemos hacerle algo a nuestra propia vida, a nuestra propia visión de la vida. Pero por medio de palabra. Pero necesitamos que alguien nos escuche. Aquí lo que se necesita es de pronto acercarnos, romper la idea de que no hay otra manera de acercarme, ya no tengo salida. Alguien sí me va a escuchar y justo por eso estamos aquí, porque queremos fomentar las instituciones, las asociaciones, los servicios médicos. Se quiere fomentar que te acerques y que busques, porque por supuesto que estamos para escucharte, para apoyarte, para entenderte, escucharte y hasta validarte en tu idea, sin juzgarte, sin menospreciarte. O sea, queremos estar allí justo para atender y escucharte. Y para darnos idea de cómo lo vive toda la gente, Claro. bueno, pues Marisa tiene
muchas personas que quieren compartir su testimonio. Así es, y estaba pensando ahorita mientras los escuchaba que hay una palabra que me parece fundamental en la vida. Sí es cierto que uno aprende de lo que ve en su casa, en la familia, te vas acostumbrando, así como cocinas de determinada forma porque lo viste de tu abuela y lo hizo tu madre y uno lo trae de familia, también es cierto que la forma de enfrentarse a la adversidad, a las emociones, también la vas heredando de esa familia, así como lo has hecho. Pero esta palabrita maravillosa se llama libertad, libertad de elección. Y eso es lo que puede hacer una enorme diferencia. Yo puedo elegir hacer distinto, vivir distinto, pensar distinto incluso. Y aquí tenemos ejemplos porque estamos con personas que en algún momento de su vida lo pensaron o lo intentaron y sin embargo aquí están. ¿Qué hicieron? Es lo que vamos a averiguar hoy. ¿Cómo estás, Giovanna? Hola, bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Tú intentaste en algún momento Sí. quitarte la vida? Sí, cuando tenía como 15 años, 16 años, Ajá. sufría bullying en mi escuela Sí. por mi discapacidad. Y aparte, pues, en mi casa luego llegaba y escuchaba comentarios como que iba a ser de Giovanna, ¿no? Un día creciera. Que yo no iba a poder hacer casi nada, como tener un trabajo, casarme o así. Entonces yo me fui creyendo esas palabras y entré en una depresión muy fuerte y me empezó a cortar. Hasta que llegó en un momento en que cortarme se volvió una adicción para mí. Hacerte daño, Ajá. ¿no? Que ya no era suficiente con eso y ya venía pensando, para que estoy aquí, voy a hacer una carga para mis abuelitos porque ellos me criaron desde chiquita. Y pues llegó una madrugada que decidí agarrar el cúter y cortarme. ¿Qué te hizo cambiar de opinión o ya no lograrlo? Pues Dios, porque en ese momento yo estaba enojada con la vida, enojada con Dios, porque yo decía, si eres un Dios bueno, ¿por qué permites que ¿Ayudar? ¿por qué permites que yo naciera así? ¿Y por qué permites que yo pase por bullying y rechazo? Pero en esa madrugada yo sentí que era Dios, que me dijo, no lo hagas, tu vida es preciosa para mí y te amo. Y en ese momento solté mi cúter. Ay, y cambió tu vida. Sí, totalmente. Ahora me dedico a dar conferencias acerca del suicidio. Qué bueno, y ayudas a otras personas que están pasando por lo mismo. Muchas gracias, Giovanna. No, Gracias por compartirlo. Y gracias por estar aquí además hoy. Y bueno, aquí está Gloria. Hola Marisa, buenos días. Buenos días, Gloria. Como siempre, gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, comparto mi experiencia, yo sí lo hice, muy grave, me corté la garganta, los brazos, las venas, el pecho. Mi primer encuentro con la depresión fue cuando yo tenía 26 años. Mi papá era alcohólico y llegó el momento en que ya no era consciente de las cosas que hacía. Después ya supimos que tenía esquizofrenia paranoide y esa vez que lo internamos porque yo lo sugerí a mi familia, pensé que ya no era él responsable de sus actos, sino nosotros, él ya no era consciente. Mi familia se enojó y todo, pero bueno, yo investigué, tenía yo buen trabajo, buenas amistades, buen sueldo y no sé si todavía exista, había un hospital que se llama Rafael Lavista, que era del seguro y particular, él ingresó como particular. Te voy a interrumpir tantito, pero no en mala onda, pero se nos va a acabar el tiempo y me gustaría saber qué pasó. Entonces, bueno, ya... ¿Qué te sacó adelante? ¿Qué me sacó adelante? Primero, Dios. Después mi psiquiatra, bendecido, adorado, que te trata más allá de la relación paciente-médico. Como conoció a mi papá y lo trató, se interesó mucho por mí. Estuve un mes internada, muy mal, pero bueno, él me sacó. Me dijo, estás en el fondo de un pozo y te estoy lanzando unas cuerdas junto con tu familia, sujétate fuerte y vas a salir. Y así fue. Tengo en septiembre, el día 28, cumplí 16 años. Y estoy lúcida, consciente, y también gracias a ustedes. Yo esto no me lo pierdo,
porque bueno, ya que me quedé sin empleo, porque eso fue lo que desencadenó esto. Yo ganaba hace 16 años 10,000 pesos. Era yo secretaria ejecutiva bilingüe. Hasta de lavaplatos anduve porque ya no encontré empleo. Tengo crédito de Infonavit, tengo un hijo, se me cerró el mundo. Ya no vi más allá. Claro. Pero bueno, aquí estoy y mucho a ustedes, ¿eh? A ustedes. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Pues justamente vamos a ver ahora el suicidómetro. Suicidiómetro, así se dice, suicidiómetro. Pero es algo muy interesante. Van a ver por qué. Veamos. Aquí estamos viendo también, Iván nos hizo favor de darnos este suicidiómetro. Sí. Y aquí lo tenemos. Explícanoslo un poquito. Sí, claro. Mira, esto lo hicimos en el 2016, sí, analizando principalmente las llamadas y luego cruzándolo con un poco de teoría. Sobre todo es una herramienta solamente para ver cómo avanza en las 3 etapas de suicidio, las más básicas, ¿no? La ideación, planeación y la ejecución. Ajá. Entonces ahí solamente identificamos conductas para que la gente pueda tener de alguna manera una herramienta que pueda ver qué está ocurriendo, si cruza por aquí algunas frases que colocamos, entonces saber en dónde está, ya sea la propia persona o algún tercero, y entonces ponerle un número de teléfono para que puedan contar con un apoyo institucional y así empezar a avanzar. Hace ratito que hablaban sobre cómo es, ya después de tener la información o ya después de ver ciertas señales de las personas, ¿no? A veces es muy complejo el poder decir, pues sí, ¿no? Necesitas emocionalmente todo un colchón para poder decir, sí, creo que yo estoy en este momento complicado y ahora necesito ayuda. Es un proceso. Entonces, nosotros lo que hacemos es, para que se animen más las personas para fortalecer eso, romper la parte de que tienes que dar tu nombre, ¿no? Lo puedes hacer de manera anónimo, para eso es nuestra línea, para que de manera anónima te acerques, sepas qué está pasando, cómo podrías buscar alternativas y entonces poder colocarte en otro momento de tu dificultad para avanzar. Muy bien, pues vamos a ir a una pausa y seguimos platicando, no se vaya. La muerte es democrática, ya que al fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Esto lo decía José Guadalupe Posada y desde luego pues es una de las frases que muestra parte de nuestra cultura hacia la muerte, la visión que tenemos en el país justamente hacia la muerte. Y bueno, octubre terminó y el ambiente es inevitable percibir el aroma de las flores de cempasúchil, el copal y el piloncillo. El ciclo anual del maíz ha llegado a su fin. El Día de Muertos está aquí y hay que celebrar el retorno transitorio a la tierra de aquellos seres queridos fallecidos. Bueno, pues este es el tema de mañana aquí en Diálogos en Confianza, Día de Todos los Santos, donde analizaremos precisamente cómo se vive en las regiones de nuestro país, qué es lo que simboliza, qué significa para cada una de las personas y familias todo este tipo de tradiciones. Se han ido perdiendo con el tiempo, hay un sincretismo donde hay una combinación de una eternidad de factores que van cambiando las cosas, porque pues también para muchas personas hoy se celebra Halloween, entonces la incongruencia es estamos en México, no en Estados Unidos, es muy diferente, pero en España es otra cosa y aquí en México es otra. Mañana de eso y más hablaremos aquí en Diálogos en Confianza en punto de las 9. Este es el resumen de la primera parte. En realidad el suicidio no es una salida, en realidad es un cúmulo de emociones y de conflictos que no encuentran salida. De un suicidio por mujer hay 5 por hombres, en donde él está diciendo que los suicidios ya están empezando desde la edad de 5 años, porque están aumentando el 16% anual.
La ideación suicida se va construyendo y se va justamente identificando a veces desde la misma depresión, porque genera miedo, porque genera nuestra propia angustia ante la muerte. O sea, es algo que se va construyendo, armando, porque se van sintiendo que no hay de dónde agarrarse. Pasa en la familia, tampoco la familia lo habla porque es un tema tabú, es un tema que no se toca, que no se dice. ¿Qué está gritando la juventud? Limítame. Realmente nosotros tenemos rasgos de carácter que nos van a formar dentro de una personalidad. En general, las personas que lo hacen son personas que ya tienen alguna situación, algún trastorno, que ya avisaron de alguna manera. Una de las causas de suicidio podría ser no tener el celular de vanguardia. Es la poca tolerancia a la frustración y la poca capacidad de demora. Pero esto de poca tolerancia es porque todo ya es muy rápido. Sí. Tú quieres algo y lo consigues, porque el único espacio en donde realmente vamos a poder hacer pensar al otro es creándole un espacio de pensamiento. O sea, la persona suicida en realidad tiene un monto de agresividad muy alto. Una niña que no consigue lo que tiene y se suicida, ¿a quién está culpando de su suicidio? Pues a los padres. A lo mejor no va a haber todo, pero tengo que acompañarte y explicarte y decirte por qué no va a estar, cómo vamos a solucionar eso, porque no solo es no está y se acabó. Es decir, toda esa espera, toda esa búsqueda creaban una mentalidad diferente de tolerancia a la frustración y de capacidad de espera. Depresión, baja autoestima, el ambiente, la sociedad en la que nos encontramos inmersos. Yo creo que es por falta de la comunicación de los padres, porque a veces, por ejemplo, tenemos hijos y no sabemos qué les está pasando y todo eso y no estamos al pendiente de ellos. Creo que sí es un tema generacional. Y creo que influye mucho las redes sociales. ¿Por qué? Porque somos una generación muy hedonista, que siempre estamos como que compitiendo entre nosotros. Y cuando no queremos lo que tenemos, llega este punto de frustración. Primero que nada, la falta de amor propio, ¿no? La autoestima está muy bajo en los jóvenes, sobre todo. Yo lo atribuyo mucho a las redes sociales. Hoy en día las redes sociales nos crean una expectativa de vida más alta que si no la cumplimos, si no estamos a la moda, si no somos como los artistas, como las figuras públicas, como el entorno, como mis amigos, creamos una depresión, un vacío. Debido a la falta de comunicación en los hogares. Qué interesante esto que dicen, ¿no? Pero le echan mucho la culpa a las redes sociales. ¿Cómo ven ustedes esta cuestión de las redes sociales? ¿Sí son un factor que influye directamente en esto? Pues de alguna manera las redes sociales cumplen un rol, ¿no? De alguna manera están ahí, digo, independientemente para que cada quien las use como las use, ¿no? Pero te identificas, vas ahí viendo a tus pares, vas conociendo, te acercan a lo que antes era inalcanzable, por ejemplo, algún actor, alguien del medio, etcétera, te acercan, puedes estar ahí mandándole un saludo, etcétera, te contesta, te observan, ¿no? Es como un rol de puedes observar y te observan. Sí. Entonces, en esa parte social, pues cumple esa parte. Ahora, también está el otro lado, ¿no? Las podemos usar tanto de manera positiva como de manera negativa, hasta para delinquir o para pedir cosas, extorsiones, etcétera. Entonces, ahí más bien lo que tenemos que hacer es saber cómo usarlas para que siga siendo la tecnología algo que nos ayude y que no nos ancle a situaciones. Y sin embargo, ahí podemos ver gente famosa que se ha suicidado, nos enteramos de cómo, de quién, incluso tengo entendido que hay grupos de personas que se pasan tips y cosas, unas cosas espeluznantes de repente. Es que en realidad las redes sociales es la nueva forma de relacionarse, eso no está mal, la situación es nuevamente cómo se usa esto. Hay que recordar que la época en donde la anorexia estaba todo lo que da, fueron los 80s, en donde las modelos, el ícono de belleza, eran estas mujeres extremadamente delgadas. Y entonces, ¿qué hace la sociedad? Pues sigue este ícono de belleza que va a ser admirado por todos. Si nosotros en redes sociales vemos que se suicidan aquellos héroes o a las gentes que admiramos, pues entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a querer ser como él y entonces voy a llevar a cabo estas situaciones. El punto no es que lo pienses. El punto no es que lo hables y no haya nadie que te pueda explicar realmente lo que hizo y por qué tú harías esta situación. Nuevamente es crear este espacio de pensamiento. Ahorita que estaba escuchando los testimonios de Giovanna y de Gloria, estaba pensando también que es muy importante diferenciar algunos conceptos que a lo mejor los escuchamos, pero que no sabemos bien qué significan, como lo es duelo, depresión, tristeza y melancolía.
Porque el duelo es una etapa por la que todos vamos a pasar a lo largo de nuestras vidas en muchísimas ocasiones, porque es la terminación de algo o de alguien y tiene que pasar por un proceso en donde va a haber sentimientos de tristeza. La tristeza es un estado pasajero. La voy a sentir, todos lo sentimos, pero va a pasar. Si esta tristeza no pasa, yo voy a entrar a un trastorno depresivo. En el trastorno depresivo todavía hay llanto, y si hay llanto todavía hay un deseo, y si hay un deseo todavía hay algo que hacer. En la melancolía no. La melancolía es el estado de depresión más grave en el que puede llegar una persona y es cuando hay un síntoma que nosotros llamamos aplanamiento afectivo. Ya nada me importa. Y si ya nada me importa, ya no tengo deseo. Entonces, esta señora de la que hablabas hace un momento, que recibió ayuda, etcétera, etcétera, y a pesar de todo se suicidó, es que este deseo está completamente aplanado. Y entonces por eso lo llevan a cabo. Los melancólicos son los que llevan a cabo el suicidio. ¿Qué es lo que hay que pensar? Que el estado de ánimo pasajero, que es la tristeza, lo tenemos que tolerar. Hay que soportar ese estado de ánimo, sabiendo que va a pasar. Las emociones van y vienen, van y vienen. En un momento de gran alegría, tengo que saber que va a haber un momento de gran tristeza, pero luego otra vez. O sea, nosotros no somos lineales, vamos para arriba y para abajo. Pero si no permitimos que pase y queremos que se me quite rápidamente, voy a tener toda esta situación del suicidiómetro, en donde ya va a haber un punto, no quiero volver a sentirlo y mejor acabo con él. Inclusive, fíjate que los adultos que atiendo generalmente tuvieron esta situación que comentas, depresiva en la adolescencia, que nunca atendieron. Y entonces se va sumando, acumulando, y también los duelos se van encadenando. Entonces llegan, decimos, con un costal cargado de muchas circunstancias, emociones no resueltas, duelos no enfrentados, no elaborados, y entonces el adulto tiene que enfrentarse a la vida, que resolver lo cotidiano de todas las situaciones económicas, problemas y demás, pero con una gran carga de situaciones emocionales que nunca resolvió y que viene arrastrando de la infancia y adolescencia. Ajá. Y por ejemplo, yo creo que la gran mayoría de las personas, no todas, pero la gran mayoría, hay un momento en la vida, y hasta, la verdad, a mí también me ha pasado, en donde dices, ¿y si mejor no viviera? ¿No? O sea, donde a lo mejor se te acumulan tanto los problemas, la esperanza se vuelve tan débil y lejana, que de repente hay momentos donde quizá uno puede pensar cómo sería la vida de los demás sin ti, ¿no? De ahí a que verdaderamente se ejecute, pues hay una larga... un largo trecho, ¿no? Sí. Pero es normal el hecho de que de repente digas, hijo, o sea, ya de no hecho, me gusta esto de esa vida. es una de las preguntas, perdón, si aquí ustedes han alguna vez, cuando menos, pensado en ello. Fíjate que aquí, por ejemplo, el suicidómetro, que me parece algo muy suicidíometro, me parece muy propositivo, pero justo hablas de la fantasía. Por supuesto que como seres humanos a veces tenemos la fantasía de qué pasaría si yo ya no estuviera, ¿no? Porque hasta de pronto, pensar de repente quién iría a tu funeral. Exacto, porque de pronto es como la fantasía de pronto identificar qué tan valioso soy para los demás. Exactamente. Pero es una fantasía y puede pasar por la cabeza y no pasa nada. El problema es cuando esa fantasía se vuelve en ideación y la ideación está constantemente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y esa idea empieza a construir el entorno, lo que comentaba al principio, empieza a construir el entorno y de pronto sientes que el entorno no está respondiendo y entonces se vuelve ya en una planeación. Ajá. Y en la planeación puede llevar mucho tiempo o no, pero sin embargo puede haber el acto. El acto lo puedes idear bien o no, lo planeaste bien o no. El problema es cuando llegan al acto fallido, llegan a hospitales, yo hice justo el estudio en ese sentido, y yo quise identificar en un hospital general cuántos de los suicidas que no lo lograron tenían patología o psicopatología, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad. Y cuando me doy cuenta que justo muchos trastornos estaban asociados ahí escondidos y que simplemente el suicidio vino como era como la leña que iba cargando todo esto y de pronto el acto lo hacen, pero ¿qué pasa? Se atienden, los familiares creen que es manipulación, además, muy frecuentemente, es chantaje, y entonces se van de alta. Y nunca se canalizaron a un servicio especializado de salud mental. Y lo vuelven a intentar. Y entonces, por supuesto, que son reincidentes, hasta que llega un momento en que lo logran y lo consuman. Sí. Y justamente, efectivamente, las mujeres tendemos más, o sea, por cuestiones de impulsividad, los hombres son mucho más certeros que las mujeres, pero las mujeres lo están intentando más. Y el punto es, ¿quién
frena ese patrón repetitivo. Si no se canaliza adecuadamente a los servicios especializados. Y ustedes hablaban de la melancolía y de, bueno, este estado de frustración absoluta que te lleva a cometer el acto. Pero ¿qué pasa con la impulsividad? Porque también hemos sabido de casos de adolescentes que de repente el novio corta a la novia o la novia corta al novio y en un arranque, porque es un arranque de ira, coraje, rabia o venganza, porque muchos tratan de suicidarse por venganza, pues hacen algo y se quitan la vida o matan al otro. Ahí está justamente la intolerancia, la frustración. De pronto es tan excesiva la energía que no toleras esto y pum, lo haces de manera impulsiva hasta sin planeación. También puede ser un acto impulsivo. Sí, es un por acto supuesto. impulsivo, pero además de que de la situación de la tolerancia y la frustración también va dirigido a no querer sentir esto. No quiero estar sintiendo esto que estoy sintiendo y cometo ¿qué es la impulsividad? Es un acto irracional, no pasa por la razón. Entonces, como no pasa por la razón, hacemos lo que llamamos nosotros paso al acto. Entonces, no pienso en las consecuencias, no pienso en nada, solo quiero que se me quite esto y pum, hago una situación que va a tener consecuencias hasta fatales. Y por eso necesitamos enseñarle a la gente a sentir, pero no están sintiendo, la gente no está queriendo sentir, los adultos mayores tampoco están queriendo sentir ni ser parte de este duelo de que ha terminado una etapa de la vida, porque además, antes, los adultos mayores eran considerados como sabios. Entonces todos nos sentábamos alrededor de ellos a escucharlos. Ahora se les deja de lado, no se les quiere escuchar, no hay tiempo. O sea, muchas de las cosas me parece que van dirigidas hacia el tiempo. Estamos en un tiempo cronológico que va así. Ya no hay tiempo del deseo. Ya no hay ese tiempo en donde me puedo sentar a escuchar, porque tengo que hacer cosas y cosas y cosas. Y si no escucho al otro, lo desaparezco y ya no existe. Exacto, qué fuerte, pero totalmente cierto. Oscar. Nos dice un anónimo, mi hija desde los 12 o 13 años ha pensado en suicidarse. Estuvo atendida por psicólogos en la secundaria, diagnosticada con depresión, ansiedad y manipuladora, con riesgo de intentar contra su vida. Fue transferida a un psiquiatra, pues me dijo la doctora que necesitaba medicamento para ayudarse. En el Hospital General le enviaron un estudio de la cabeza y está sana, no presentaba ningún problema físico. Poco a poco fue ubicándose y le fueron retirando el medicamento. Ahora tiene 21 años y nuevamente está con la idea de suicidio. Hace un año intentó suicidarse otra vez. Empezó a caer en anorexia y depresión, atendida en la clínica de desorden alimenticio de nutrición. Sinceramente, para uno como mamá es importante mantenerse fuerte y apoyarlos y estar al tanto, involucrándose en sus actividades, aunque piensen que ya son adultos. Su abuelo paterno se suicidó muchos años antes de que ella naciera. No creo que las redes sociales, nos dice Kia, sean influyentes. El que tiene ese deseo de morir, ningún factor tecnológico que le provoque más o menos deseos, es la persona la que hay que atender su interior, y eso solo tratando. Felicidades por el tema, nos dicen muchas personas. Yo soy divorciada hace 10 años y tengo un hijo de 15 y una de 12. Hace 4 meses mi hijo se fue a vivir con su papá. Él le prometió que iba a estar mejor económicamente. Y aquí ya se perdió un poco. Aquí está. Económicamente con él que conmigo. Él está casado nuevamente y mi hijo no es más que un arrimado allá. Lo mandaron a dormir al cuarto de la azotea y todo lo que se le antoje de comer, su papá se lo descuenta. Yo lo veo enojado con la vida, triste. Dice que es muy feo, que sus orejitas son muy grandes, que porque si él es buena persona le pasan cosas malas. Yo siempre le estoy diciendo que lo amo, que él es un gran niño y que fue muy deseado, pero no sé qué decirle para hacerlo sentir diferente. Por otro lado, nos dice Serendi, al suicidio se llega cuando la vida duele más que la muerte. Dice Gibran Jalil que hay quien se suicida en defensa propia. En la comunidad LGBT, es muy común porque la estructura social excluye y eso duele muchísimo. Yo intenté suicidarme hace años. Ayer nos pasaron un material precisamente de algunos futbolistas, por ejemplo, que después de que ya están fuera de este foco de atención, pues terminan quitándose la vida. No lo aguantan. Pero había uno de ellos que precisamente, ya declarado homosexual, pues se vio presionado y muy totalmente, pues... ¿Acorralado? Acorralado, sí, sería la palabra, por la afición que le gritaba. Y eso, pues, entre otras cosas, probablemente lo orilló a tomar esta decisión muy lamentable, ¿no? Entonces, este es otro tema también que hay que tomar en cuenta. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos.
¿Quién es? Soy yo, señorita. ¿Y quién es yo? Pedro Armendáriz Hastings, uno de los mejores actores mexicanos, se suicidó a los 51 años la mañana del 18 de junio de 1963 de un balazo en el corazón en un hospital de Los Ángeles, California. Se dice que lo hizo porque no soportó el sufrimiento que le causaba el cáncer en la cadera. Filmó más de 110 películas en su haber, entre ellas Flor Silvestre, La Perla, Lucrece Borgia, La Rebelión de los Colgados. Así era Pancho Villa, El Zarco, La Malquerida, Juan Charrasqueado y El Corsario Negro, entre otras. Con un disparo en la sien, se quitó la vida frente a su escritorio Jaime Torres Bodet, quien fuera director general de la UNESCO, secretario de Educación, diplomático, escritor y poeta. El 13 de mayo de 1974 intentó escribir una carta para despedirse, pero no pudo. Únicamente quedaron bolas de papel arrugado. Al respecto de su muerte, su esposa Josefina contó a una amiga: Jaime estaba acostumbrado a dar órdenes y como no tenía a quién mandar, salvo a mí, su existencia perdió todo sentido. Cómo este es un tema que tiene que ver con el tiempo, como dice Michelle, y también con el sentido de vida, ¿no? Con la ilusión de tener algo o alguien por quien vivir. Vamos a platicar, tenemos dos testimonios anónimos, vamos a platicar con el primero de ellos. Gracias por estar con nosotros. Y cuéntame un poquito qué fue lo que lo llevó a pensar en el suicidio y qué lo saca adelante. Sí, bueno, lo que a mí yo quería suicidarme porque hubo un rompimiento con la pareja y pues, bueno, ya la expareja, ¿no? Y entonces, pues yo pensé, lo que se decía al principio del programa, ahora sí que todo ya vi perdido, se perdió mi presente, mi pasado, mi futuro, mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, todo el amor. Yo ya había tenía ganas de suicidarme, pero lo que me detuvo fue de que yo tenía la custodia de un abuelo. Entonces pensé en él, si me aviento al metro, porque yo ya estaba en el metro y una voz me decía, aviéntate, aviéntate, aviéntate. Y yo, ya para acabar con este dolor, este vacío que sentía, ¿no? Entonces, también ya había visto varios, y ya me habían dado varios volantes de Neuróticos Anónimos. Acudí a Neuróticos Anónimos, Asociación Civil. Ahí encontré, pues, mucha gente que igual había padecido casi la misma situación. Neuróticos Anónimos me ha dado, pues, a que se levante así mi autoestima. ¿Hace cuánto pasó eso? No, ya tiene como 16 años aproximadamente. ¿Y ya no lo volviste a pensar después? Bueno, estando en Neuróticos Anónimos casi tardé como un año y medio, ¿no? En estar pensando en eso, pero pues ahí con todo lo que, bueno, ahí ¿te ayudaron? Me ayudaron mucho. ¿Y hoy? Hizo redes. Pues no, ahorita ya desapareció, ¿no? Ya tiene años que desapareció. Bueno. Qué bueno. Gracias. Muchísimas gracias. Sí. ¿Le pasas el micrófono, por favor? Gracias también por estar con nosotros. Buenos días, gracias. Tú perteneces a una familia donde hubo un suicidio. Así es. Mi papá fue quien tomó la decisión de suicidarse. Sí. Esto fue porque, bueno, él estaba atravesando por una situación de complicaciones tanto de salud como económicas. Finalmente él decide suicidarse y pues fue una situación que de inicio pues fue de shock tanto para mi hermana como para mí. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 34 años cuando pasó adulto. Esto, sí. Entonces, después de esta situación, pues nos costó mucho trabajo poderlo comentar entre mi hermana y yo. Yo fui quien finalmente recibió directamente la noticia, vi algunas fotografías porque esto pasó en la calle y después pues recibiendo ya la ayuda de la agrupación a la que pertenezco, Movimiento Buena Voluntad, pues empecé a tener un acercamiento aún mayor con mi hermana. Mi papá tomaba antidepresivos y bueno, finalmente después de lo que pasó, pues volteé hacia mi hermana. Ella toma antidepresivos
y pues empezar a brindarle pues esa atención y esa intención de acercarme a ella, de procurarla, lo que ya no pude darle a mi papá. ¿A ti no se te ocurrió? O sea, ¿nunca has pensado en eso? ¿No ha pasado por tu mente? Sí, yo de hecho llegué a la agrupación precisamente pensando en suicidarme debido a una separación de pareja por la que atravesaba en ese momento, y consideré que lo mejor y lo más conveniente era quitarme la vida. En ese momento lo que yo había pensado era en aventarme a las vías del metro. Fue una idea que yo tuve, que después, bueno, ya no le di yo más forma. Fue cuando yo llegué a la agrupación, y poco a poco pues esa idea de quitarme la vida se fue desapareciendo, y hasta pues tiempo después fue cuando ya lo vi ya en la parte de mi papá, ¿no? Claro. ¿Cómo se vive como familiar? ¿Qué siente un hijo que sabe que su padre se ha suicidado? Sí, pues de inicio fue sentir mucho coraje hacia él, y también mucha culpa por pensar que yo pude en algún momento haber hecho algo para evitar esa situación, y también con respecto al concepto pues que yo mismo tenía acerca de un padre, ¿no? Pues sí, siendo mi padre, cómo él había tomado esa decisión de quitarse la vida, y además también rechazo también de mi demás familia, ¿no? Que me decían que mi papá había sido un cobarde, que no se había atrevido a enfrentar sus problemas, pero posteriormente después vino una aceptación, lo empezamos a platicar mi hermana y yo, y pues después empezar a ver que pues fue una decisión que él tomó, y que pues lo que empezamos a hacer pues fue más bien a respetar esa decisión, y que después, a pesar de que todo ese coraje, toda esa culpa que en ese momento sentí, bueno, pudo irse cambiando, ¿no? hacia una aceptación. Y hacia un entendimiento. Muchas gracias por compartirlo, porque justamente vamos ahora a platicar de qué pasa con las familias, qué pasa con las personas alrededor, o sea, qué pasa con una madre, un padre que sabe que su hijo se suicidó, y que además muchas de las veces dejan una carta culpándolos, ¿no? Hay dos elementos que se quedan en las familias, les llamamos los supervivientes, aquellas personas que después de un acto consumado en la familia se quedan con dos condiciones, la culpa, y yo le he llamado, fíjate, que una culpa entrampada, porque es una culpa por acción u omisión. Es decir, es que yo hice esto y por eso el otro decidió quitarse la vida, o dejé de hacer esto y por eso es una culpa muy compleja y hay que trabajarla. Yo quiero regalarte mi libro para que pudieras trabajarlo y entenderlo de una forma diferente, porque el proceso es largo y necesitamos entender que cuando un suicidio se consume de la familia, hay 6 personas alrededor con riesgo, y este riesgo inclusive lo hemos medido en los primeros meses. Por eso es necesario que acudan a un apoyo psicoterapéutico en donde se les ayude en este proceso de duelo, que dentro de todos los duelos es de los más complejos. ¿Las familias tienen la culpa? No, por supuesto que no. El suicidio es una decisión de quien lo ejecuta. No es decisión de los demás, no es decisión de los hijos, de los padres o de las personas que están alrededor. Es un deseo de quien lo ejecuta. Pero las emociones que genera ese acto sí van a ser responsabilidad de los demás ver qué hacen con eso. Solo no se quita, solo no desaparece. Mientras más lo piensas, más lo planeas, como dijo la doctora, pero sí hay un punto en donde lo pueden hablar, como lo dijeron ellos. O sea, el suicidio va en el orden del acto. Entonces, si yo mejor lo hablo, todo lo que hablo lo dejo de actuar. Lo puedo decir, lo puedo entender y lo puedo transformar en una reflexión que me ayude a algo. Y otro punto muy importante es lo del sentido de la vida. Desafortunadamente estamos acostumbrados a poner el sentido de la vida en una sola cosa. Entonces el sentido de mi vida se vuelve o mi trabajo, o mi pareja, o mis hijos, o etcétera. Cuando desaparecen esto, entonces mi sentido de la vida se ha perdido. Y por eso es que pienso como única solución perder esa vida, porque se fue. Se fue con mi trabajo, se fue con mi pareja. Por eso necesitamos tener varios sentidos de la vida. Ahora sí que no poner todos los huevos en la misma canasta, sino tener varios sentidos de la vida. Siempre lo he comentado aquí, pero lo voy a volver a repetir, que lo decía Pita Amor. Pita Amor tenía un poema precioso que decía que uno en la vida tiene que tener muchas ilusiones. Y entonces dice, y si no las tienes, invéntalas,
para que te puedas dar el lujo de ir perdiendo una cada día. Me encanta porque es cierto, la responsabilidad de las ilusiones en la vida y del sentido de la vida no es algo que te caiga del cielo, es algo que uno tiene que buscar, inventar, crear, es un acto de creatividad de vida, vital, ¿no? Sí, fíjate que, perdón, yo no quiero perder como el caso que habíamos mencionado del niño que está viviendo en la azotea, porque justo ahí es donde, bueno, la familia tiene responsabilidad, es donde podemos ver, no para ver a quién se le echa la culpa, pero simplemente si estás escuchando que tu hijo te está diciendo, es que me pasa esto, y él no está viendo a esa edad como dónde apoyarte, y si te lo está diciendo a ti es porque tú necesitas apoyarlo. Pero si tú dices, no, pero por estar en el rollo con el papá, no me meto porque no quiero tener problemas con él, entonces él se va quedando justo en esa brecha de la indiferencia. Sí. Por eso es tan importante, porque entra en la indiferencia y entonces, por más que grita, por más que hace, por más que se queja, no hay quien lo esté escuchando y validando en su experiencia dolorosa. Y entonces justo es ahí donde, ¿sabes qué? A ti como papá te corresponde entrar y acercarte y darle validez. Y además como adulto, si te toca estar en conflicto con la pareja, pues tendrás que resolverlo porque hay alguien que está en riesgo. Y eso es lo que justo hay que cuidar. Pero tenemos una limitante. O sea, por más que esa mamá quiera que su hijo viva, no le puede inyectar ella su vida a él. Pero lo puede acompañar. Exacto. Pero lo puede escuchar. Esa limitante está en buscar al especialista. Es como si ese niñito, en vez de una fractura emocional, tuviera una fractura física. La mamá no le va a poder pegar esa fractura. Tiene que ir con quien lo ayude. Eso es lo que tenemos que romper. La situación de pensar que las emociones las podemos reparar porque se me da la gana o echándole ganas. Eso no va a ser para nada. Oye, fíjate que me quedo pensando... Perdón, fíjate que es cierto, como justo no vemos la herida emocional, no la atendemos. O sea, si fuera una fractura, seguramente no le hubiera importado nada y lo saca de allí y lo atiende. Sí. Pero como es algo emocional, no tiene validez. Entonces, como no se ve, pues no importa. Y entonces no se le da la relevancia. Ahora, es muy diferente cuando se trata de tu hijo o de tu hija y que tú eres responsable y debes acompañarlo y llevarlo con un especialista. Pero hay un comentario donde nos comparte, hoy justamente hace 7 meses mi prometido se suicidó. Ha sido una situación muy complicada. Hablen de las personas que estamos alrededor y las que quedamos como sobrevivientes de estas situaciones. Por favor, tú lo decías hace un momento, quienes rodean. Ahora, ya no es como mamá o papá. Yo soy la pareja de la persona que se quita la vida. Por supuesto. Yo soy el sobrino, yo soy el... Pero ya en una edad adulta, en una etapa adulta, ¿qué hacemos las personas que estamos alrededor? No nos lo comparte, pero ¿qué tal si hay, antes de tomar o llegar a este camino, amenazas de, porque también se suele en la pareja como tener este tipo de situaciones? Si tú me dejas, yo me quito la vida, o si no haces esto, entonces yo me quito. ¿Cómo reaccionas ante eso? Y una vez que ya sucedió, porque está entonces esta culpa por omisión o por acción. Pero aunque te hayan amenazado toda la vida, la decisión y la responsabilidad es del otro. Así es, ¿no? O sea, tú no puedes ser responsable. Pero sí hay que atenderlo, ¿no? Finalmente quedan rezagos, vamos a nombrarlo así, o sea, todo impacta, ¿no? Una muerte así violenta, porque es inmediata, te impacta, ¿no? Te va dejando. Entonces, como pareja, como mamá, como papá, como hijo, como hermano, de amigo, cualquier rol donde estés tú alrededor, te impacta. Es muy doloroso. Y te deja algo. Entonces, todos tienen que hacer algo. Regularmente en las familias se reorganizan siempre que hay un nuevo evento, ¿no? Un bebé que llega, que ya va a la primaria, etcétera, se reorganiza. Siempre para una fiesta se reorganiza y hacen y cada uno cumple un rol. Entonces, cuando está pasando esto antes o después, ¿no? La familia debe de reorganizarse y entonces ver, ¿no? Participar, ver cómo voy a ayudar, si es que ya está, por ejemplo, ya después del tratamiento, se está rehabilitando, lo que sea. ¿Cómo voy a participar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me toca a mí? ¿Tú o sea, hay que reacomodar la familia. Tienes que participar con la ausencia del otro. Con la ausencia o con el acto del otro. Exactamente. Sí. Algo te iba a preguntar, espérate, ¿qué era? Ya hasta se me fue, tengo tantas preguntas. Pero es que la cosa también es que tengan presente que los psicólogos, los psiquiatras no somos magos. No es que lleguen con nosotros y ¡pum! Se te quita el síntoma y vas a salir brincando y feliz de acá. Sí, el trabajo es tuyo. Sí. ¿A qué te voy a ayudar yo? A crear una posibilidad y un lugar en donde tú empieces a desear por ti y a responsabilizarte de ti. Decía Melanie Klein, una importante psicoanalista, lo que se viene a hacer en análisis es responsabilizar al sujeto de su realidad.
Claro. Hazte tú responsable porque tú así vas a poder hacer algo con ella. Y yo te voy a acompañar y te voy a ayudar y vamos a crear un ambiente muy, muy sano y muy seguro en donde tú puedas hablar de eso para podértelo entender. Sí, que Y agregaría el tiempo muy necesario, porque la gente quiere resoluciones rápidas, ¿no? Entonces va a terapia y que a la tercera consulta, gracias, ya me siento muy bien, ya me voy. Y no, si hay un tiempo de elaborar cosas, de trabajarlas, ¿no? Ya sé, mi pregunta era, ¿qué se hace con la culpa? ¿Qué haces con la culpa cuando tienes un familiar o una persona cercana que se quita la vida? ¿Qué haces tú con tu culpa? Hay que hablar. De primer momento, hablar. Ya los procesos que vaya haciendo cada persona. Lo primero, lo más rehabilitante emocionalmente es hablarlo, para soltarlo y que eso te permita empezar a ver otro lado de la situación, ¿no? Ya después, cuando empiezas a hablar, entonces empiezas a construir, ¿no? Mentalmente lo hablas, ves cómo se sienten los otros, porque a veces dices, híjole, creo que era más mi responsabilidad porque yo era el papá o porque yo tenía que cumplir este rol, ¿no? Y empiezas a ver que el otro, ¿no? Tu par o el que está alrededor sienten cosas muy parecidas. Entonces, cuando esto se empieza a repartir, el problema ya no es igual, ya no se carga igual, vamos a hablar de esta carga emocional. Entonces, ya cada persona, al hablarlo, construye, deconstruye y entonces se empieza a trabajar lo que se está viviendo como culpa, que al final la culpa se tendría que disolver para Las que llegue a cartas, otro por momento. ejemplo, estas cartas póstumas, ¿son una venganza? Yo agregaría que la culpa es el pan nuestro de cada día, ¿no? En realidad nosotros vivimos en una cultura que se culpa de todo. ¿Y qué es el sino? O sea, lo igual a la culpa, el castigo, y del castigo el sufrimiento. Hemos dicho ya en una sociedad, en una cultura que el sufrimiento es muy valorado por los demás. Ay, pobre, cómo sufre, etcétera. El que se la pasa bien nadie dice nada, pero del que sufre, pobrecito, etcétera. Entonces, si esa culpa me va a llevar al sufrimiento, voy a querer permanecer ahí y voy a escanear a ver de qué me siento culpable, de que, si alguien se suicida, de eso me voy a sentir culpable. Entonces, la culpa hay que trabajarla porque necesitamos contrarrestar esa culpa con el deseo, el poder desear, tener placer en la vida y poder disfrutar de esa vida, porque la vida es eso, disfrutarla. Y del otro, hablamos de dos tipos de culpa, la culpa depresiva y la culpa reparatoria. La culpa depresiva es esta que te va persiguiendo y que soy malo, entonces me deprimo, no me lleva etcétera, nada. y me hunde más. Pero la culpa reparatoria es la que me lleva a actuar positivamente y dar una solución. Perfecto, pues vamos a ir a una pausa rapidísimo y seguimos platicando ya casi en la parte final de este programa, pero todavía tiene tiempo de llamarnos y de hacernos sus comentarios. Regresamos. Antonio Rivas Mercado, el arquitecto a cargo de la construcción del Ángel de la Independencia, fue escritora, bailarina, mecenas y creadora del grupo de teatro Los Ulises. A los 31 años, en el reclinatorio de la Catedral de Notre Dame, se dio un balazo en el corazón. La imposibilidad de que José Vasconcelos la amara de verdad y los anhelos esperanzados de vivir una vida romántica fueron uno de los motivos que la orillaron a tomar esta decisión. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y bueno, el miércoles de la próxima semana tocaremos un tema que si no les ha llegado, les va a llegar a la mayor parte de las personas. 50 y tantos, ¿cómo se vive justamente en esta década de la vida? Es muy diferente evidentemente a cómo se vivía hace, pues no sé, 50 o 100 años, donde tal vez los 50 años pues ya se encontraba uno al final de la vida y tal vez arreglando ciertas situaciones. Si es que llegabas. Si es que llegabas, porque podías morir antes. Entonces, Claro. justamente creo que todo esto ha cambiado con la expectativa de vida que ahora es mucho mayor y ahora parece que los 50 años son los nuevos 30 para algunas personas. Otros lo utilizan como un mero pretexto para continuar con esta vida como ahora dicen de chavorruco o chavorruca. Sí. Pero bueno, es muy interesante porque la verdad es que hay mucha energía, hay mucha capacidad y hay personas que ya comienzan a hacer esta sectorización y a aislar y la verdad es que no es nada válido porque hay muchísima experiencia y tantas cosas por dar. Así y hay es. experiencia. Es una etapa difícil, es una etapa muy difícil, pero muy interesante. Interesante porque sí se tiene mucha energía todavía, interesante porque se adquiere cierta madurez que te hace vivir la vida mucho más intensamente y con una mucho mejor calidad de vida.
Y entonces hay un aspecto muy positivo y muy rico de tener 50 y tantos. Pero está la otra parte también. ¿Qué hacemos con la falta de empleo? ¿Qué hacemos con la falta de oportunidades? ¿Qué hacemos con la falta de dinero también que llega en esta etapa? Y sobre todo también con un corazón y un alma que te dice que eres joven y un cuerpo que empieza a decirte que ya no tanto. Entonces, de todo eso vamos a estar hablando la próxima semana, justamente hablando de los 50 y tantos. Así que acompáñenos. Y otro punto bien importante es la sociedad, cómo va discriminando, y aquí es donde se empieza a sentir precisamente este cambio, y hay que ponernos a pensar que todos vamos, o todas, o la mayoría vamos hacia allá. Entonces es el camino que tenemos que ir fraguando. Así es, hay que construirlo. Pues sí, exactamente. ¿No? Para construyámoslo juntos la próxima semana. Exactamente. Bueno, resumen de la segunda parte. La situación de la mente, lo que se hace no es se hereda, sino se identifica. Y entonces, si no las analizas, si no las revisas, si no las hablas, las puedes repetir. Hasta el día de hoy no se ha encontrado un gen suicida que puede heredarse de padres a hijos o de abuelos a padres. Sabemos que casi más del 70% de las personas que llegan al suicidio cursaban con algún tipo de depresión. Ok, sí, se crece en un ambiente que de pronto ese es el patrón que puede tener de conducta, pero no por eso tienes que asumir lo que es tu destino. Justo que rompas con esa herencia. Queremos estar allí justo para atender y escucharte. Para ver cómo avanza en las 3 etapas de suicidio, las más básicas, ¿no? La ideación, planeación y la ejecución. Si nosotros en redes sociales vemos que se suicidan aquellos héroes o a las gentes que admiramos, pues entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a querer ser como él y entonces voy a llevar a cabo estas situaciones. El punto no es que lo hables y no haya nadie que te pueda explicar realmente lo que hizo y por qué tú harías esta situación. En el trastorno depresivo todavía hay llanto, y si hay llanto todavía hay un deseo. En la melancolía no. La melancolía es el estado de depresión más grave en el que puede llegar una persona, y es cuando hay un síntoma que nosotros llamamos aplanamiento afectivo. Y nunca se canalizaron a un servicio especializado de salud mental. Los hombres son mucho más certeros que las mujeres, pero las mujeres lo están intentando más. Si no se canaliza adecuadamente a los servicios especializados. El 18 de enero de 1982, Juan O'Gorman, el gran intelectual y pintor surrealista, se suicidó colgado de la rama de un árbol. Por si no fuera suficiente, se dio un balazo e ingirió un pigmento venenoso que usaba para pintar. A los 24 años, realizó la primera casa funcionalista en América Latina. Influyó de manera sobresaliente en la arquitectura mexicana y realizó para él una casa surrealista adornada con dioses aztecas. Tal vez su lado más sobresaliente fue el de muralista y pintor, con el mural gigante que recubre la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. A la muerte de Frida Kahlo, sufrió una depresión severa. Realizó lo que, según él, era una purga psicosomática en la que ayunó 39 días. Solo bebía agua destilada y leía a Tolstoy. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y seguimos platicando con personas que han vivido la experiencia por lo menos cercana, si no es que en ellos mismos. Karina, gracias por estar con nosotros. ¿Y tú lo viviste con una cuñada? Yo lo viví con mi cuñada, que en ese momento en que ella se suicida tenía 29 años. Ella había estado por 3 años en un convento de monjas junto con 13 chicas. De esas 13 chicas se suicidaron 12. Una sale huyendo y se fue a Estados Unidos. Cuando ella sale, se va a vivir a casa de mis suegros y está 1 año ahí, en la cual nosotros vemos mi cuñada, que tenía mucho miedo, ella tenía mucha angustia y siempre nos dijo, si llaman del convento, digan por favor que me fui a vivir a un estado, no digan que estoy aquí. Ella tocaba la guitarra, ella cantaba, ella quería ser misionera, tenía tantos anhelos de ayudar a las personas, tenía tanta fe, que ella cuando salió lo único que nos dijo, me han matado la fe, me han matado los deseos, yo no quiero vivir. Se aislaba, era muy hermosa, muy joven, con tanto talento. Una mañana, era un sábado, cuando ella se suicida. Mi suegra tenía planeado salir a pasear ese domingo, y cuando ella entra a su recámara, estaba en el vestidor, ya colgada,
de una manera tan meticulosa que puso el banco y era muy bajita. Ya no nos cuentes los detalles. Horrible. Entonces, lo que pudimos ver, bueno, yo lo que voy es que pudimos ver el dolor tan tremendo, tan doloroso. Una niña de 8 años, que era mi sobrina, vivía ahí, entró cuando mi suegra gritó. Cuando me llaman a que acudiéramos a ayudarle, porque nosotros estábamos muy cercanas con ella, éramos muy cercanos con mi cuñada. Pues llegamos, ¿Cómo les apoyamos. fue como familia? O sea, no en ese momento, sino un poquito después. ¿Cómo se vive eso como familia? ¿Se cambió algo? Todos quedaron impactados porque 15 días antes mi suegra había fallecido su papá, y esta muchachita, esta joven, mi cuñada, había cantado y había animado a la familia en ese momento de dolor de la muerte. Paradójico, ¿no? Y se vivió con mucho dolor de una forma muy desgarradora. Pero las oraciones, yo como cristiana, con esa fe, es muy importante también la fe que en ese momento tú vives, el abrazar a mi suegra, el abrazar a mis suegros, el estar con ellos, el darles ese amor, ese apoyo, hacerles, como ahorita decían, ellos no tuvieron la culpa de que ella se suicidara, porque estuvieron siempre cerca de ella, a pesar que la veían con tanto miedo, con tanta angustia, todos tratamos de ayudarla, de decirle que Dios la ama, que ella buscara, ella daba clases, se metió a una preparatoria a dar clases de guitarra, para que ella tuviera cosas que hacer. Entonces, lo vimos. ¿Hace cuánto fue eso? 10 años. El día de hoy ellos pues han superado eso, ellos están tranquilos. Mi suegra reconoce y dice, yo no entiendo cómo puedo dormir con tanta paz, cómo puedo estar tan tranquila de que yo misma la vi ahí, fue una cosa tan espantosa, pero reconozco que solamente la paz de Dios, mi fe en Dios, es lo que me hizo poder superar esto. Muchas gracias por compartirlo. Gracias por estar aquí hoy y por compartirlo con nosotros. Penélope. Sí. Penélope, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuál fue tu experiencia? Mi experiencia fue, mi hermano hace 3 años decidió quitarse la vida. Él por... ¿De qué edad? 36. Sí, por una ruptura amorosa. Nosotros dimos por hecho tal vez que podía con eso, que podía lidiar con eso. Y pues tristemente no fue así, decidió quitarse la vida. Nosotros pues sí cargamos en algún tiempo con culpa, mis papás se devastaron. ¿Cómo lo hiciste tú para limpiarte de esa culpa? Con Dios, únicamente con la ayuda de Dios. Okay. Me hizo sentir paz en el corazón, solo la ayuda de Dios te hace sentir paz, sentir fortaleza para seguir adelante. Entendimos que fue su decisión, que no era nuestra culpa, pero sí fue una situación muy devastadora para la familia, de la cual hemos salido adelante y que al final del día nos ha ayudado a unirnos más, a pensar más, a no hacer menos nuestros problemas. Claro, a hablar, como decían ahí, ¿no? Sí. A verbalizar, a hablar, a atrevernos a nombrar nuestras emociones, eso es importantísimo. Así es. Gracias por compartirlo. ¿Te cambio de lugar tantito? Claro. A ver, para poder platicar aquí con Gilberto. Gracias, Gilberto, por estar aquí. No, al contrario, gracias, Marisa. Bueno, pues yo soy pastor del Centro Cristiano Calacuaya y tenemos que recordar que el ser humano somos espíritu, somos alma, somos cuerpo y efectivamente la gente viene a nosotros buscando ayuda. En ocasiones no se atreve a buscar una ayuda psiquiátrica o psicológica por prejuicios o por alguna otra cosa, pero parte de la esperanza que tenemos que ver con nosotros en la gente es la fe. Justamente desde la fe y tomando la palabra de Dios se tiene que tratar con la gente en el área del perdón, en saber que alguien que se llama Jesús llevó nuestras culpas, el poderles ayudar en la reintegración familiar a través del diálogo y obviamente el poder nutrir esa confianza de que pese a lo negro que pueda parecer el panorama, como lo dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, es decir, no vea nada, no temeré porque sé que tú estás conmigo. Y ese nutrir la fe de la gente le ayuda a superar o los pensamientos suicidas o bien la pérdida de algún ser amado que ha optado por el suicidio. Pues fíjate que esto de este punto que pones tú en la mesa, que es la fe, me parece algo muy interesante de analizar, que le preguntaría yo a mis especialistas, ¿qué papel importante o no importante juega la fe? Es muy importante.
Psicológicamente hablando, todos tenemos anclajes emocionales, ¿no? Y entonces vamos viendo que hay diversos. Un anclaje emocional es la fe. La fe para todos, independientemente del ser supremo en el que estemos creyendo, es muy valioso porque te va a dar un soporte emocional. Hay anclajes sociales, puede ser tu familia, puede ser un ser querido muy, muy cercano. Hay anclajes, inclusive hay estudios en donde las personas que viven en pareja, ya cuando son mayores, tienen una mejor calidad de vida, inclusive cuando tienen un diagnóstico terminal. Y, por ejemplo, también se ha visto que personas que viven solas, ¿no? Si adquieren un animal de compañía, eso también les da un anclaje emocional para, como decían hace ratito, darle otro sentido de vida a lo que esté pasando. Entonces, esos anclajes emocionales terapéuticamente son muy valiosos porque ahí te sitúas para entonces caminar para otro lado. Ok, son como herramientas, ¿no? Sí, Exacto. y cada quien individualmente tiene uno personal. O sea, Así eso es algo, una situación muy personal. No podemos globalizar que todo es dirigido hacia un área específica, porque cada quien tiene puesto toda su emoción, todo su significado en algo simbólico, en algo que le da sentido, como hace rato se comentaba. Y el punto es justo ampliar tu panorama. Nosotros como profesionales, como terapeutas, nos toca de pronto ayudar al otro a que de pronto pueda ver que hay más opciones, pero no las opciones que nosotros proponemos, sino la opción que él mismo o ella misma puede empezar a mirar hacia más allá y justo ampliar el espacio de visión, porque como se cierra tanto, necesitamos justo empezar a ampliar y darle las herramientas, acompañarlo en ese proceso. Así es. Yo siempre he dicho, lo que te haga bien, está bien. Sí. Si te hace bien eso, hazlo. Si te hace bien creer en eso, hazlo. O sea, lo que te haga bien, está bien. Lo que hay que aprender es estar bien, es correcto. Está bien estar bien. No te asustes si estás bien, porque a veces estás bien y dices, ay, me va a pasar algo horrible, ¿no? Porque estoy bien. Y no, la situación es aprender a estar bien, porque eso es lo que no se sabe. En una valoración con el paciente tenemos que identificar factores de riesgo y factores de protección. Sí. Y en este estar bien, exactamente hasta validar que el paciente puede estar bien con lo que estás decidiendo. Claro. Nos quedan pocos minutos. ¿Con qué nos debemos de quedar de este programa de hoy? O sea, ¿qué serían los puntos más importantes? A ver, Michelle. Yo diría que los puntos más importantes es conocer, enfrentar y saber qué hacer con tus emociones. Y para eso necesitas un espacio en donde lo puedas saber, sabiendo que el otro te va a escuchar sin juzgar, simplemente para entender y acompañar. Eso desde ti. Sí. Cuando se trata de la otra persona, dijeron algo aquí que yo me quedo con eso que me parece fundamental, y es hay que aprender a escuchar a las personas que están a nuestro alrededor. Pero es verdaderamente escuchar, ¿no? Entender las emociones y los sentimientos del otro, ¿no? Sí, escuchar genuinamente, ¿no? Sentarte, por decir, si alguien ya está abriendo, sentarte, darle el espacio, darle su momento para ver qué es lo que está ocurriendo y en conjunto construir. Pero no nada más en caso de que alguien pudiéramos pensar que quiere suicidarse, sino en general en la vida escuchamos muy poco, hablamos mucho, decimos mucho y escuchamos muy poco. Exacto, ¿no? Por eso se dice que tenemos 2 orejas y una boca, para poder escuchar lo doble de lo que hablamos. Así. Y necesitamos hacer vínculos sanos. Lo que nos mantiene aquí en el mundo, en esta tierra, es que le importamos a alguien y somos importantes para alguien. La pertenencia. Ese vínculo es lo que nos puede llevar a tener luchar por la vida, luchar por las cosas y generar cosas positivas. Así es. Y yo creo que para concluir sería, si de pronto estás pensando en realizarlo, pues acércate, porque en verdad busca ayuda. Estamos aquí para apoyar, para ayudarte, para estar contigo y date la oportunidad. O sea, en realidad siempre en la vida va a haber una segunda opción. Piensa en ella. Y hay muchísimas, y entonces date la oportunidad de no cerrar tu visión, porque en serio estamos preocupados, nos preocupas. Que toda la gente sepa que tiene una línea de atención 24 horas y todos los días de la semana para hablarlo. ¿Qué línea es? 5533. Es gratuita, hay psicólogos y psicólogas especializadas y no te van a pedir tu nombre para empezar a explorar esto o cualquier otro tema. Está ahí las 24 horas y puedes llamar el día festivo, el día de muertos, 25 de diciembre, a las 3 de la mañana. Siempre te vamos a contestar. No contesta una grabadora, contesta un ciudadano,
y te va a escuchar y en conjunto vamos a buscar opciones. 5533, 5533. Muy Mira, fácil. ya me lo aprendí. Sí, Está así fácil. es. Y Ok, si porque sí es necesitas- importante decir que bueno, hay una serie de acciones y de cosas que uno tiene que tratar de hacer en la vida, pero a veces no nos alcanza y necesitamos pedir ayuda. Y hay que saber pedir ayuda y pedirla a tiempo. Y me quedo con lo que dijo Óscar de la Borbolla al principio del programa, que decía, al final de cuentas quitarse la vida es la última de las opciones, porque siempre hay miles de alternativas antes, ¿no? Óscar, ya nos vamos. Oye, agradecemos a Ana Erika Alcántara Azcona y a Blanca Paola Quirós León, que son las psicólogas del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que estuvieron ahí en el centro de contacto con la audiencia atendiendo a todas sus llamadas. Muchas gracias por eso. Muchas gracias y como siempre el compromiso de Diálogos en Confianza, en donde estaremos hablando de estos y de muchos otros temas para que aprendamos juntos a tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias a todos, gracias a nuestros especialistas, gracias a las personas y también gracias a usted que nos vio desde allá. Hasta pronto y hasta la próxima semana entonces.